Era una mañana soleada en San Salvador, cuando Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidió hacer una visita inesperada a su antigua escuela secundaria. El vehículo presidencial se detuvo frente al Instituto Nacional, un edificio de ladrillo rojo que había sido testigo de sus años formativos. La estructura parecía no haber cambiado demasiado desde que él había sido estudiante allí, casi 4 décadas atrás. A pesar de la modernización de la ciudad y el avance en la tecnología, el instituto mantenía su esencia, su alma intacta, como un monumento a los recuerdos de quienes pasaron por sus aulas. Bukele, sentado en el coche negro, observó con nostalgia los muros que, aunque desgastados por el paso del tiempo, aún emanaban una sensación de historia. Las ventanas altas dejaban entrar la luz de la mañana, iluminando un pasillo que, en su mente, parecía tener el mismo aspecto que cuando él caminaba por allí a sus 16 años. Recordaba cómo esos pasillos estaban llenos de risas, de jóvenes inquietos y también de recuerdos de los días difíciles que vivió durante su adolescencia. Las risas y los gritos de los estudiantes que transitaban por el lugar le daban una sensación extraña, casi como si estuviera de vuelta en su propia piel de joven, con sus miedos, sus sueños y sus inseguridades. «Estamos retrasados, señor presidente», dijo Talia, su asistente, mirando el reloj de muñeca con una ligera expresión de preocupación. «El ministro de Educación lo espera en casa presidencial a las 4». Bukele asintió con una leve sonrisa. «No tardaremos», respondió con calma. «Solo quiero ver el lugar antes de anunciar el nuevo programa». La mirada de Talia reflejaba la preocupación profesional que solía tener en momentos como ese, pero respetaba la decisión de su jefe. Bukele no buscaba ceremonialidades, no quería cámaras ni grandes recepciones. Él solo deseaba un instante para sumergirse en sus recuerdos, para caminar por aquellos pasillos que alguna vez fueron testigos de su crecimiento personal. El presidente salió del vehículo, cerrando la puerta detrás de él con suavidad, como si no quisiera interrumpir la calma del entorno. El aire fresco de la mañana lo recibió y él respiró profundamente. Era un aire cargado de historias, de momentos que ya habían quedado atrás, pero que aún palpitaban con fuerza en su memoria. Caminó lentamente hacia la entrada principal del instituto, sus pasos resonando en el suelo empedrado mientras observaba los detalles de lo que alguna vez fue su hogar académico. No había nadie en la entrada, las clases ya habían terminado por el día, pero las luces seguían encendidas, como una invitación para entrar y revivir los recuerdos. Nadie lo esperaba, ni siquiera el personal de la escuela sabía que él iba a llegar. Solo él, frente a esa vieja institución que tanto había significado en su vida. El presidente se detuvo por un momento, dejando que el ambiente lo envolviera. Volvía a ser ese joven de 16 años, con su mochila llena de libros, con su mirada llena de dudas y con la sensación de que el futuro estaba por descubrirse en ese mismo lugar. Pero también volvía a ser el joven que, en sus días más oscuros, había tenido que lidiar con el acoso escolar y con la soledad. Recordaba cómo trataba de evitar a los chicos que solían empujarlo, burlarse de él, hacerle sentir que no encajaba. Y sin embargo, entre aquellos recuerdos de malestar, había también otros de consuelo, de personas que en su propio silencio lo habían cuidado sin pedir nada a cambio. Caminó por el pasillo principal. El sonido de sus zapatos sobre el piso de cerámica resonó suavemente y un viejo aroma de cera para pisos y polvo de tiza lo invadió. Ese olor característico que, sin importar los años, siempre estaba presente en las escuelas, como una constante que le recordaba que la educación era algo que nunca se detenía, que siempre avanzaba, que siempre cambiaba a pesar de todo. Pasó la mano por la pared, sintiendo la rugosidad de la pintura desgastada. De alguna manera, todo seguía igual, pero a la vez nada lo hacía. El pasillo, los casilleros, las puertas cerradas, todo le parecía un reflejo de su propia vida, de sus propias transformaciones.
A veces se sentía como ese instituto, con la misma base, con la misma esencia, pero con el paso del tiempo había cambiado, había crecido. Se acercó a su antiguo salón de matemáticas. Recordaba las horas de estudio, las conversaciones con los compañeros, pero también la sensación de aislamiento que a veces lo invadía. Siguió caminando y pasó frente a la biblioteca, el lugar donde más de una vez se había refugiado. Ahí, en ese rincón apartado, encontraba un poco de paz cuando los abusadores de la escuela lo hacían sentir menos que los demás. Se sentó en las mesas de madera de la biblioteca muchas veces, con los libros abiertos, pero con la mente lejos de las páginas. Recordaba cómo el sonido de las hojas pasadas era como un refugio para su alma. Al menos allí, en medio de esos estantes llenos de libros, sentía que había algo más grande que las peleas de adolescentes y las crueles inseguridades de la juventud. Cuando su mente regresó al presente, se dio cuenta de que algo sonaba en el edificio. El suave chirrido de un trapeador moviéndose por el piso le llamó la atención. Giró la cabeza y vio a un hombre mayor trabajando, limpiando uno de los pasillos cercanos. El hombre no lo vio de inmediato, pero sus movimientos eran familiares. Era el conserje, un hombre que él había conocido hacía tantos años, pero que nunca imaginó que aún estaría allí. El hombre era Salvador Vargas, el mismo conserje que había estado presente durante sus años escolares. Siempre callado, siempre discreto, pero siempre cerca, siempre vigilante de los jóvenes que pasaban por sus pasillos. El anciano se enderezó lentamente, como si el peso de los años estuviera sobre él, pero aún con una sonrisa que reflejaba una vida dedicada a los demás. Bukele no pudo evitar detenerse un momento, observando al hombre. Recordó las veces que Vargas había estado cerca de él, incluso cuando él no pedía ayuda. Recordó cómo Vargas siempre encontraba excusas para limpiar cerca de la biblioteca cuando él se refugiaba allí, lejos de las miradas crueles de sus compañeros. Nunca le había dado las gracias, nunca le había dicho cuánto significaba para él ese gesto, pero ahora, mirando a ese hombre, algo dentro de él despertaba. Nayib Bukele no sabía bien qué esperaba encontrar en esa visita a su antigua escuela. Había regresado buscando en parte la nostalgia de su juventud, esa sensación de volver a estar en un lugar donde todo comenzó. Pero lo que encontró superó sus expectativas y de alguna manera tocó lo más profundo de su ser. El encuentro con Salvador Vargas no era algo que hubiese planeado, pero ocurrió en el momento perfecto, justo cuando Bukele necesitaba confrontar algo más grande que los recuerdos de su adolescencia. Salvador Vargas seguía allí, trapeando el mismo pasillo, en el mismo lugar, con la misma dedicación que había mostrado durante todos esos años. Aunque la edad había encorvado su espalda y el paso de los años le había dejado huellas en las manos, él aún realizaba su trabajo con una devoción silenciosa que para Nayib era difícil de comprender. ¿Cómo podía un hombre con tantas décadas de servicio seguir trabajando bajo condiciones tan duras sin esperar nada a cambio? «Señor Vargas», llamó Nayib con una voz firme, pero también cargada de sorpresa. El hombre levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron por un momento mientras trataba de enfocar bien a la figura que se le acercaba. Pero al instante, sus labios se curvaron en una sonrisa amplia, reconociendo a Nayib, aunque pasaran tantos años. «Vaya, joven Bukele, ¿eres tú?», «Srenia», exclamó Vargas con voz rasposa. Su tono seguía siendo el mismo, aunque el tiempo había hecho estragos en su cuerpo. Su voz seguía manteniendo ese toque de calidez que Nayib recordaba con cariño. «No parece que hayas cambiado mucho, aunque claro, ahora eres un hombre hecho y derecho». Nayib sonrió ante el comentario y se acercó al hombre con una mezcla de respeto y gratitud, sin saber exactamente qué decir. «Sí, el tiempo pasa rápido, ¿verdad?», respondió con una leve risa, observando al anciano mientras seguía limpiando, una rutina que por lo visto no le importaba seguir con el mismo compromiso que siempre había tenido.
Salvador Vargas dejó el trapeador a un lado y se acomodó un poco, como si intentara poner más atención a la conversación, aunque su cuerpo parecía dolerle con cada movimiento. «Esto es lo que hago», dijo simplemente. «La escuela es mi casa y el trabajo mi vida, no hay mucho más». Pero había algo en sus palabras que resonaba con más peso que un simple comentario. Había algo más allá de esas palabras sencillas, algo que solo alguien que había dedicado su vida a un lugar podía comprender. Nayib observó al hombre en silencio, reconociendo los mismos ojos que él recordaba. Aquellos ojos que habían sido testigos de su sufrimiento, de su soledad, pero también de su crecimiento. Salvador había sido una figura silenciosa en su vida, un hombre que nunca pidió nada, pero que siempre estaba allí, dispuesto a ayudar sin ser solicitado. Como un ángel guardián que había estado presente en sus momentos más oscuros, sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud. ¿Y todavía sigues trabajando aquí, a pesar de los años?, Srenia preguntó Nayib con la voz más suave ahora. «Te mereces algo mejor que esto». Salvador Vargas levantó las manos, mostrando las palmas gastadas por el trabajo. «¿Qué mejor lugar hay que este? Aquí he visto pasar a muchos jóvenes, he visto sus sueños y sus caídas, he visto el paso del tiempo en estos pasillos. Y aquí sigo, tratando de hacer mi parte». Su voz era profunda, como si sus palabras estuvieran impregnadas con la sabiduría de toda una vida dedicada a otros. A medida que Nayib escuchaba las palabras de Vargas, algo comenzó a cambiar dentro de él. Ya no solo veía a un hombre mayor atrapado en una rutina agotadora, sino que empezaba a entender la importancia de su labor, la dedicación que había mostrado durante décadas sin recibir el mínimo reconocimiento. Salvador Vargas no solo había cuidado la escuela, había cuidado a los jóvenes que pasaron por ella, había sido un sostén en los momentos más duros y de alguna manera se había convertido en una especie de guardián silencioso de las generaciones que habían crecido entre esas paredes. Nayib recordó su propia adolescencia, sus años en esa misma escuela. Recordó cómo, a menudo, cuando no podía soportar el acoso de sus compañeros, se refugiaba en la biblioteca, buscando consuelo entre los libros. Y fue en esos momentos cuando Salvador Vargas, como por arte de magia, aparecía justo en el momento en que los abusadores rondaban para hacer que se alejaran. Vargas nunca lo había dicho, nunca lo había reconocido, pero Nayib sabía que de alguna manera siempre estaba cerca, protegiéndolo sin pedir nada a cambio. «Recuerdo», dijo Nayib con voz baja, «cómo siempre aparecías cuando me sentía solo, cómo sabías que estaba allí en la biblioteca, escondido de todos». Salvador Vargas se rió suavemente, como si el recuerdo le trajera una ligera sonrisa. «Lo supe porque era mi trabajo, joven Bukele. Cuidar a todos los chicos, a los buenos y a los malos. Algunos no tenían a nadie, otros solo necesitaban un poco de espacio, y los más valientes, como tú, solo necesitaban saber que no estaban solos». Las palabras de Vargas le tocaron profundamente a Nayib. En ese instante, recordó no solo el hombre que había sido en su juventud, sino también el presidente que era ahora, con todo el poder en sus manos, con la capacidad de cambiar el destino de muchos. Y sin embargo, se dio cuenta de que había algo profundamente injusto en la vida de Salvador Vargas. A lo largo de todos esos años, Vargas había dado tanto, había sido testigo de tantos cambios y sin embargo seguía atrapado en un trabajo físico y agotador, sin reconocimiento alguno. «Deberías estar disfrutando de la jubilación», comentó Nayib, observando con tristeza la figura de Salvador. «Después de todo lo que has hecho, te lo mereces». Vargas, sin embargo, solo sonrió. «Lo que hago aquí me mantiene vivo, joven Bukele. Los jóvenes me dan energía, aunque el cuerpo ya no responda como antes. Aquí encontré mi propósito y no lo cambiaría por nada». En ese momento, Nayib sintió una mezcla de frustración y admiración.
¿Cómo era posible que alguien que había dedicado su vida al servicio de los demás, que había cuidado a tantos jóvenes, seguía trabajando en condiciones tan duras sin recibir el respeto que merecía? El sistema, pensó Nayib, había fallado con Salvador, con tantos como él, que daban todo sin esperar nada a cambio. Decidió que algo tenía que cambiar. No podía permitir que alguien como Salvador Vargas siguiera siendo invisible para la sociedad. Tenía que hacer algo. No solo por Vargas, sino por todos esos trabajadores invisibles que pasaban desapercibidos, que mantenían funcionando el sistema sin ser reconocidos por ello. Voy a hacer algo al respecto, dijo Nayib de manera casi reflexiva mientras observaba a Salvador con una determinación creciente. Esto no puede seguir así. Salvador Vargas lo miró curioso, como si no entendiera a qué se refería Nayib. ¿Qué vas a hacer, joven Bukele? ¿Cambiar algo en esta vieja escuela? Nayib asintió, pero su mente ya estaba trabajando en una solución más grande. Voy a asegurarme de que personas como tú, como todos los que han dado tanto sin recibir nada a cambio, reciban lo que se merecen. Esto es solo el comienzo. Con esas palabras, Nayib comenzó a formular un plan en su mente, un plan que no solo beneficiaría a Salvador Vargas, sino a muchos más como él. De alguna manera, pensó, todo lo que había logrado en su vida, todo lo que había alcanzado, debía ser usado para cambiar la vida de los que realmente necesitaban una mano amiga. Nayib Bukele regresó a su oficina presidencial con una sensación de inquietud que no había sentido en mucho tiempo. En su mente, la imagen de Salvador Vargas seguía latente, marcada con fuerza. El hombre que había dedicado 52 años de su vida al instituto, trapeando los mismos pasillos y cuidando de generaciones de estudiantes, ahora vivía en la pobreza, con su cuerpo desgastado por los años de trabajo físico y con una pensión que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades. Mientras conducía por las calles de San Salvador, Nayib no podía dejar de pensar en la injusticia del sistema. ¿Cómo era posible que alguien como Vargas, un hombre que había dado todo por la educación de su país, siguiera viviendo una vida tan dura, sin reconocimiento ni dignidad? El presidente se sintió abrumado por la frustración, pero también por un fuerte deseo de actuar. No podía permitir que alguien que había sido tan vital para su vida y que representaba a tantos otros trabajadores invisibles en el país continuara en esas condiciones. Tenía el poder, la influencia y los recursos para cambiar algo en su situación, y decidió que no iba a perder la oportunidad. En ese instante, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que sería el principio de algo más grande, algo que podría transformar la vida de muchos. Al llegar a su despacho, Nayib Bukele se sentó frente a su escritorio, aún pensando en lo que había ocurrido en el instituto. Pensó en la increíble dedicación de Salvador Vargas, en cómo había sido una figura protectora durante sus días más difíciles, aunque nunca le había pedido nada a cambio. Pensó en la cantidad de hombres y mujeres como Vargas, trabajadores de la educación, como conserjes, cocineros y otros que pasaban desapercibidos, pero que eran esenciales para el funcionamiento del sistema educativo. La indignación creció dentro de él, pero también lo empujó a la acción. ¿Qué se podía hacer? Pensó en la creación de un programa de reconocimiento que no solo mejorara la vida de Salvador Vargas, sino que también beneficie a miles de otros trabajadores que, como él, habían sido olvidados por el sistema. Un programa que no solo les brindara un salario justo, sino también acceso a atención médica y la dignidad que merecían. Nayib llamó inmediatamente a su asistente Talia, quien ya sabía que algo importante estaba por suceder. Talia, quiero que reúnas a todo el equipo que trabaja en iniciativas sociales. Vamos a crear un plan para ayudar a estos trabajadores invisibles. Quiero que hagamos un programa integral que reconozca su valor y mejore sus condiciones. Este país les debe mucho, dijo con determinación en su voz. Talia no dudó ni un segundo.
Lo haré inmediatamente, señor presidente. ¿Cuáles son sus directrices? Quiero que investiguen los fondos disponibles y que se coordinen con el Ministerio de Educación. Necesitamos evaluar las necesidades de todos los trabajadores no docentes, como los conserjes, los cocineros, los choferes de autobús escolar, todos. Y también quiero que busquen cómo mejorar sus pensiones y sus condiciones de salud. Ellos son la columna vertebral del sistema educativo y nunca se les ha dado el respeto ni el apoyo que merecen. En los días que siguieron, Nayib estuvo en constante comunicación con su equipo, coordinando todo para lo que sería el anuncio de una iniciativa transformadora. Decidió que la fundación que llevaría el nombre de Salvador Vargas no solo sería un homenaje a su incansable trabajo, sino también una plataforma para cambiar la vida de miles de personas como él. La Fundación Vargas sería una organización dedicada a mejorar las condiciones de trabajo, los salarios y las pensiones de los trabajadores no docentes del sistema educativo salvadoreño. Además, la Fundación también implementaría programas de capacitación, ofreciendo a estos trabajadores herramientas para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades. En su visión, no solo se trataba de darles lo que necesitaban, sino también de empoderarlos, de darles un futuro mejor. Nayib tenía una visión clara. Vamos a crear un cambio real y palpable. La Fundación Vargas será la respuesta que tantos de estos trabajadores han esperado durante toda su vida. Es hora de que el sistema educativo reconozca su esfuerzo. A partir de hoy, la Fundación Vargas no solo ayudará a mejorar sus condiciones, sino que también brindará atención médica completa y un plan de jubilación digno. Nadie debería trabajar toda su vida y terminar olvidado por el mismo sistema que le permitió servir. La Fundación Vargas no solo ofrecería un apoyo económico, sino también emocional y social. Los trabajadores tendrían acceso a cursos de capacitación profesional, salud preventiva, y se les proporcionaría un entorno seguro para compartir sus experiencias y problemas. Se promovería la creación de redes de apoyo entre ellos, ayudando a que no se sintieran solos o invisibles en un sistema que rara vez les daba la atención que necesitaban. El impacto potencial de la Fundación no se limitaba a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados de las escuelas. También tenía un objetivo más ambicioso: influir en las políticas públicas y cambiar la forma en que se veía a estos trabajadores esenciales. La Fundación trabajaría con el gobierno para promover leyes que beneficiaran a todos los trabajadores no docentes, que les proporcionara mejores salarios, acceso a seguros de salud y programas educativos que les permitieran continuar creciendo profesionalmente. Nayib sabía que este proyecto no sería fácil ni rápido, pero también sabía que era lo correcto. Esto no es solo una política, es un compromiso con la dignidad humana, pensó mientras revisaba los documentos que su equipo había preparado para el lanzamiento de la Fundación. Y Salvador Vargas será el rostro de este cambio. Es hora de darle a estas personas el reconocimiento que siempre han merecido. El día del anuncio llegó y Nayib Bukele estaba más decidido que nunca. Frente a una sala llena de funcionarios, prensa y líderes del sistema educativo, el presidente de El Salvador hizo su entrada en el escenario. La audiencia, expectante, sabía que algo grande estaba por suceder, pero lo que nadie esperaba era el impacto que tendría la propuesta de Nayib. Hoy estamos aquí para dar un paso importante, un paso que cambiará el rumbo de nuestra educación y de la forma en que tratamos a quienes la hacen posible. Estoy aquí para hablarles de alguien muy especial, alguien que, aunque ha pasado desapercibido para muchos, ha dedicado su vida al servicio de este instituto y, por extensión, al servicio de nuestra juventud. Este hombre es Salvador Vargas y su dedicación durante más de 50 años al sistema educativo no puede ser ignorada más. Comenzó Nayib, su voz resonando en la sala.
La sorpresa en el rostro de los presentes fue palpable, pero más aún lo fue cuando Nayib, con gesto firme, reveló su plan. Hoy anuncio la creación de la Fundación Vargas, que llevará el nombre de este hombre que ha sido un pilar de nuestras escuelas, un héroe silencioso que ha dado todo por los estudiantes. Esta fundación tendrá como objetivo no solo mejorar las condiciones de los trabajadores no docentes, sino también brindarles un espacio para crecer, capacitarse y recibir el apoyo que merecen. A medida que Nayib explicaba los detalles de la fundación, se pudo ver cómo los rostros de los presentes se iluminaban. La propuesta de Nayib no solo era una respuesta directa a las necesidades de los trabajadores, sino que también era un cambio radical en la forma en que el sistema educativo de El Salvador funcionaba. La fundación representaba un cambio de paradigma, un reconocimiento a aquellos que, aunque no enseñaban en las aulas, eran esenciales para que el sistema educativo funcionara. El anuncio fue recibido con aplausos, pero más importante aún, con un sentimiento de esperanza. Para los trabajadores que llevaban años luchando por un salario justo, por una pensión digna y por el reconocimiento de su labor, la Fundación Vargas representaba una oportunidad real de cambio. Nayib Bukele había tomado una decisión que no solo beneficiaría a Salvador Vargas, sino que también crearía una red de apoyo para todos aquellos que, como él, habían sido olvidados por el sistema durante tanto tiempo. La Fundación Vargas no era solo una promesa, sino una acción concreta para cambiar la vida de miles de trabajadores esenciales en El Salvador. Las semanas que siguieron al anuncio de la Fundación Vargas fueron de intenso trabajo. La creación de un cambio tan grande nunca es sencilla, y Nayib Bukele lo sabía. Pero también entendía que este no era solo un proyecto personal, sino una causa que representaba a miles de trabajadores invisibles del sistema educativo. Salvador Vargas no era solo un hombre que había dedicado su vida a la limpieza de los pasillos, sino un símbolo de todos aquellos que, como él, se sacrificaban sin ser reconocidos. El presidente había tomado la decisión de transformar la escuela donde se conocieron, el Instituto Nacional de San Salvador, no solo en un espacio físico renovado, sino también en un modelo educativo para el futuro. La creación de un nuevo centro educativo, el Centro de Innovación Vargas, fue el primer paso en un proceso que cambiaría no solo la escuela, sino también las vidas de sus estudiantes, maestros y personal de apoyo. El día de la inauguración llegó finalmente. El Centro de Innovación Vargas, con un diseño moderno y funcional, se levantaba sobre el edificio de ciencias del instituto. Había sido completamente renovado, con nuevas tecnologías, espacios de aprendizaje prácticos y áreas dedicadas a la formación profesional. La intención era que no solo los estudiantes tuvieran acceso a equipos modernos y laboratorios de última generación, sino también que los trabajadores pudieran recibir capacitación en nuevas habilidades, desde el uso de herramientas hasta el manejo de equipos tecnológicos. La inauguración no solo era un evento para celebrar una nueva infraestructura, sino también el comienzo de una nueva era para la educación en El Salvador. Salvador Vargas, quien había sido el protagonista silencioso de tantos momentos cruciales en la historia de la escuela, ahora sería parte activa de su futuro. Su nuevo rol como encargado de mantenimiento integral y mentor de estudiantes le daba la oportunidad de compartir su vasto conocimiento práctico con las nuevas generaciones, algo que siempre había soñado. El evento de inauguración fue presidido por Nayib Bukele, quien estaba acompañado por su equipo de trabajo, miembros del Ministerio de Educación, líderes locales y, por supuesto, los estudiantes del instituto, muchos de los cuales tenían a Salvador Vargas en su memoria, aunque no todos lo conocían de antes. Cuando el presidente subió al escenario, la multitud guardó silencio, expectante. El ambiente estaba lleno de emoción y anticipación.
Hoy estamos aquí para dar un paso más en nuestro compromiso con la educación de calidad, pero también con la dignidad de todos aquellos que hacen posible que nuestros jóvenes puedan aprender y crecer. Comenzó Nayib. Su voz era firme y llena de emoción. Este centro lleva el nombre de un hombre que ha sido la columna vertebral de este instituto y de muchos otros como él. Salvador Vargas ha dado su vida al servicio de nuestros estudiantes y hoy, con orgullo, podemos anunciar que no solo su dedicación será recordada, sino que su futuro será aún más grande. Con este centro, Salvador podrá compartir su conocimiento y ayudar a formar a la próxima generación de trabajadores y líderes. La sala estalló en aplausos mientras Salvador Vargas, visiblemente conmovido, subía al escenario. Aunque al principio se mostraba tímido y algo abrumado por la atención, sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y gratitud. No era un hombre de discursos, pero en ese momento tenía algo muy importante que decir. Este lugar, este instituto, ha sido mi hogar durante más de medio siglo, comenzó Salvador, su voz entrecortada. Vi a miles de jóvenes pasar por estas aulas, cada uno con sueños, con luchas y muchos, con historias como la mía. A lo largo de los años vi cómo algunos de ellos llegaron lejos, mucho más allá de lo que jamás imaginé, y siempre sentí que había hecho algo, aunque fuera pequeño, para ayudarlos a llegar allí. Pero hoy, estar aquí, con ustedes, con el presidente Bukele, viendo que mi vida tiene un propósito más allá de lo que alguna vez imaginé, me llena de una emoción que no puedo describir. Las palabras de Salvador tocaron a todos los presentes. Era imposible no sentir el peso de una vida dedicada al servicio, una vida que, hasta hace poco, parecía no haber sido reconocida. Pero ahora, el hombre que había sido invisible durante tantos años se encontraba bajo los reflectores, no solo siendo reconocido, sino también recibiendo una oportunidad que jamás habría imaginado. Con la inauguración del Centro de Innovación Vargas, el enfoque de la educación en El Salvador cambió. Este centro no solo era un lugar de aprendizaje académico, sino un espacio donde los estudiantes aprenderían habilidades prácticas, desarrollando proyectos reales, creando soluciones innovadoras y adquiriendo experiencias que les servirían en la vida. Salvador Vargas no solo se encargaba de los mantenimientos y las reparaciones, sino que ahora tenía un rol de mentor, guiando a los estudiantes para que aprendieran a resolver problemas reales, enseñándoles la importancia de la habilidad práctica y demostrando que el conocimiento teórico debía ir acompañado de una comprensión profunda del mundo real. Después de meses de trabajo y planificación, Salvador Vargas finalmente comenzó su nuevo rol. A pesar de las mejoras en su salud y su vida, nunca perdió su humildad ni su dedicación al trabajo. Durante los primeros días, el presidente Bukele visitó el centro en varias ocasiones para supervisar su progreso y asegurarse de que todo se estuviera implementando correctamente. Cada vez que veía a Salvador en su nuevo rol, un sentimiento de orgullo y satisfacción lo invadía. No solo había ayudado a un hombre que había sido crucial en su vida, sino que también había ayudado a dar un paso importante para la transformación del sistema educativo en el país. Un día, mientras Nayib caminaba por los pasillos del Centro de Innovación, se encontró con Salvador, quien estaba en su oficina revisando algunos documentos y organizando proyectos para los estudiantes. Nayib se acercó a él con una sonrisa. «Salvador, me alegra verte también», dijo Nayib. «Has hecho un trabajo increíble aquí. Los estudiantes están entusiasmados y veo que realmente te estás tomando en serio tu nuevo rol». Salvador levantó la vista, sonriendo suavemente. «Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. No soy un hombre de muchas palabras, pero puedo decirte que esto es lo mejor que me ha pasado. No solo por mí, sino por los jóvenes que tienen una oportunidad aquí. He visto a muchos de ellos llegar como yo, llenos de dudas y miedos, pero ahora veo cómo con el tiempo se llenan de confianza».
Esto no es solo para mí, presidente, es para todos ellos. Yo soy solo el guía, el que los lleva de la mano. Nayib asintió, su expresión seria pero satisfecha. Te lo mereces, Salvador. Todo esto es gracias a tu dedicación. Lo que más me impactó de ti no fue tu trabajo, sino tu visión, tu capacidad de ver el potencial en los jóvenes cuando ni ellos mismos podían verlo. Eso es lo que hizo la diferencia. El anciano sonrió tímidamente, sus ojos brillando con una luz renovada. Todo lo que hice, lo hice por ellos. Nunca busqué reconocimiento, solo quise que tuvieran una oportunidad. Y ahora, con lo que hemos logrado aquí, siento que he cumplido mi misión. No necesito nada más. Lo que has hecho es más grande que cualquier recompensa material, dijo Nayib con firmeza. Lo que has logrado aquí, tu dedicación, es algo que no se puede medir en dinero. Cambiaste vidas, Salvador. Y ahora el sistema está cambiando gracias a ti. Los días que siguieron estuvieron llenos de celebraciones y cambios en la comunidad educativa. Los estudiantes comenzaron a trabajar en proyectos innovadores, aplicando lo que aprendían en clase a la vida real, desarrollando soluciones tecnológicas y aprendiendo a resolver problemas de manera práctica. Y Salvador, aunque se mantenía en su puesto, se convirtió en el alma del centro, guiando a los estudiantes con paciencia, sabiduría y humildad. En sus últimos días de trabajo, Salvador Vargas reflexionó sobre el camino recorrido. Pensaba en los sacrificios que había hecho, en los años de trabajo arduo, en las dificultades personales y sobre todo, en lo que había logrado. No solo había hecho su trabajo, sino que había transformado vidas, incluido la de Nayib Bukele, quien ahora entendía la verdadera importancia de la dedicación desinteresada. El día que el Centro de Innovación se inauguró oficialmente, Salvador miró el edificio y las nuevas generaciones que pasaban por él y sintió una satisfacción profunda. Finalmente, podía descansar tranquilo, sabiendo que su legado perduraría. La Fundación Vargas continuó su misión de transformar la educación y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados no docentes en El Salvador. Y mientras el presidente Bukele seguía liderando el país, nunca olvidó la lección que había aprendido de Salvador Vargas, que la verdadera grandeza no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da, sin esperar nada a cambio. El sol comenzaba a ponerse sobre San Salvador, bañando con su luz dorada los pasillos del Instituto Nacional. Todo parecía en su lugar. El Centro de Innovación Vargas había sido inaugurado, y Salvador Vargas, ahora convertido en el encargado de mantenimiento integral y mentor, seguía recibiendo el respeto y la admiración que siempre había merecido, pero nunca había buscado. La escuela había cambiado, pero lo que sucedió en las semanas siguientes fue más allá de lo que Nayib Bukele había anticipado. En una de sus visitas rutinarias al centro, Nayib decidió que era el momento de hablar con Salvador. Lo encontró en su oficina, un espacio modesto pero lleno de libros, herramientas y recuerdos de su larga carrera. Salvador, como siempre, estaba allí, ajustando una lámpara rota que había sido reparada varias veces. Su actitud era la de un hombre que nunca se detendría. El presidente observó a Salvador con una mirada nostálgica. A pesar de los avances, algo en su interior le decía que había algo más en la vida de Vargas, algo que ni él mismo había descubierto aún. Salvador, he estado pensando en todo lo que has hecho por esta escuela, por estos estudiantes. Nunca me cansaré de agradecerte por lo que hiciste por mí y lo que sigues haciendo, dijo Nayib mientras se sentaba frente a él. Salvador, sonriendo humildemente, levantó la vista de su trabajo. No tienes que agradecerme, joven Bukele. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar. Aquí he aprendido más de lo que imaginaba y ahora mi misión es cuidar a esta escuela, enseñar a los chicos lo que yo aprendí de la vida. Nayib lo miró fijamente, sintiendo una gratitud profunda por la dedicación de Salvador. Pero había algo más que no podía dejar de pensar. ¿Y qué pasa contigo, Salvador?
¿Cómo te sientes con todo esto? Con todo lo que has logrado aquí, con lo que te está pasando ahora, ¿te sientes realizado? Salvador por un momento dejó de trabajar. Miró a Nayib con una mirada profunda, como si meditara la pregunta. Por fin, suspiró y asintió. Nunca he esperado nada más que el respeto de los jóvenes, lo que me da esta escuela. He vivido mi vida y todo lo que hago lo hago por ellos, pero hay algo más que debo decirte, algo que nunca he contado a nadie. Nayib frunció el ceño, sorprendido por la revelación. ¿De qué estás hablando, Salvador? Salvador levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y dolor. Hay algo que he guardado durante todos estos años, algo que nunca he mencionado a nadie, ni siquiera a mi familia. Algo que cambiaba todo, algo que quizás tú debías saber ahora porque entiendo que has llegado a ser una parte fundamental de mi vida. Nayib sintió un escalofrío recorrer su espalda. Salvador, ¿qué es lo que nunca me has dicho? El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera preparando su mente para la revelación. Después, con voz baja pero clara, comenzó a hablar. Cuando tú eras un joven estudiante aquí, me convertí en algo más que el conserje. Lo que no sabías es que, en aquellos días difíciles, cuando los chicos te acosaban y te empujaban a los casilleros, me convertí en algo así como tu guardián. No solo porque estaba cerca, sino porque me di cuenta de que alguien como tú, con ese fuego en los ojos, no podía ser apagado por la crueldad de otros. Y no solo te ayudé, Nayib, te protegí de algo mucho más grande que los abusos de los chicos. Nayib lo miró con sorpresa. Nunca había imaginado que Salvador pudiera haber tenido algún tipo de conocimiento sobre la profundidad de su dolor en la escuela. ¿De qué hablas, Salvador? El conserje continuó, su voz temblando ligeramente. Yo sabía que algo más estaba ocurriendo en esas épocas. Sabía que los abusos no solo venían de los chicos en el pasillo. Había gente dentro de la escuela, personas a las que nunca les prestaste atención, pero que se sentían como monstruos. Yo sabía que tus problemas eran más grandes que simples bromas entre estudiantes. Había otros profesores, miembros del personal, que veían tus luchas y las usaban en su propio beneficio. Fue entonces cuando decidí intervenir. Nayib se quedó en silencio, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso? Salvador tragó saliva antes de continuar. No solo te protegí de los chicos en el pasillo, te protegí de algo mucho más oscuro. Algunos de los que estaban en tu vida escolar, aunque nunca lo sabrías, intentaron manipularte, trataron de aprovecharse de tu vulnerabilidad. Había un grupo de personas que te veían como una herramienta, un joven prometedor que podría servirles para sus propios fines. Yo, que veía todo desde las sombras, tomé medidas. Nayib sintió un nudo en el estómago. Sus recuerdos de esos días ya no se veían tan claros. Recordaba el miedo, la soledad, pero nunca había imaginado que detrás de todo eso, alguien como Salvador hubiera tenido que intervenir en su vida de esa forma. ¿Estás diciendo que alguien intentó? Salvador asintió, pero no continuó de inmediato. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero era necesario. Es una historia que nunca conté porque, a decir verdad, no tenía idea de qué pasaría si alguien sabía que yo había hecho algo tan directo. Lo hice por tu bien, Nayib, y por el bien de muchos otros jóvenes que no se dieron cuenta de las sombras que los acechaban. Lo hice porque sabía que si no intervenía, algo peor podría haber ocurrido. El presidente Bukele se quedó en silencio, procesando las palabras de Salvador. Todo lo que había creído saber sobre su pasado, sobre su relación con la escuela y con las personas que lo rodeaban, estaba siendo desafiado por la revelación de Salvador. Lo que había asumido como simples dificultades de la adolescencia ahora se transformaba en algo mucho más siniestro, algo que había estado bajo la superficie todo ese tiempo. Finalmente, Nayib respiró profundamente. Nunca supe de todo esto, Salvador. No sabía que habías tenido que hacer todo eso por mí.
Y no tenías por qué saberlo, respondió Salvador con firmeza. Pero ahora que todo esto ha cambiado, ahora que me has dado una nueva oportunidad, siento que es momento de contártelo, porque esta escuela, esta vida, este trabajo, todo lo que hice, lo hice por amor a todos los jóvenes que pasaron por aquí, pero especialmente por ti, Nayib. La revelación de Salvador Vargas no solo cambió la percepción que Nayib tenía de su relación con él, sino también de su propia vida. Las piezas que habían faltado en su juventud encajaron de repente, y comprendió que lo que había sido un periodo difícil no había sido solo fruto de las circunstancias, sino de algo más oscuro que nunca llegó a tocarlo gracias a la intervención silenciosa de un hombre que había dedicado su vida a proteger a los demás sin esperar nada a cambio. Gracias, Salvador, dijo finalmente Nayib con la voz entrecortada. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por los demás. No tenía ni idea de la magnitud de lo que hiciste. Esta fundación, este centro, todo lo que hemos logrado, es gracias a ti. El anciano sonrió como si al fin pudiera relajarse. Solo hice lo correcto, joven Bukele, solo hice lo correcto.